bueno, en dictadura fue legislador y después en el gobierno de Endara fue ministro de Educación. Al igual que Ada Luz Gordón. Pero mire, comentarios. Cuando yo les digo a ustedes, amigos oyentes, de que yo no combato la presencia de extranjeros en Panamá, porque yo tengo mi propia visión de la presencia de extranjeros en Panamá y en el mundo. Porque cuando tú aceptas y toleras y permites que extranjeros sean parte de la sociedad panameña, hay un intercambio cultural, hay un intercambio de conocimientos, hay un intercambio de ideas y eso contribuye a subir el valor de una sociedad. Eso es mi opinión. Otros no les gusta ver extranjeros en Panamá, bueno, ese es el problema de ellos. Yo sí creo en eso. Ayer tuve una conversación muy interesante con una persona que no es panameña y me hizo un comentario que me hizo clic. Dice, el problema es que ustedes los panameños, siendo un país tan pequeño geográficamente, no entienden o no reconocen ustedes mismos los varios países que hay. Y este comentario me lo hacía la persona a propósito de la situación en Bocas del Toro con la empresa bananera. Dice, mira, yo me he dado cuenta que así como cuando vino la discusión de la ampliación del canal, para la gente del interior, cruzando el Puente de las Américas, decían, el canal, a mí el canal no me toca nada, yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. Eso allá los panameños, los colonenses. Acá en el interior eso no nos toca. Y el referéndum estuvo en el despegue de la campaña del referéndum. Se estuvo tambaleando porque todas las encuestas marcaban que en el interior ni le va ni le viene. Es más, podía producir un ausentismo grande. Incluso hubo momentos en que hubo dudas de que podría ganar el no. Y se tuvo que rediseñar toda la campaña para volcarse hacia el interior a explicar las bondades de la ampliación del canal y el impacto del canal en el país. Pero para la gente del interior, el canal ni le sumaba ni le restaba. Me dice la persona, al revés es lo mismo. Para el resto del país, no está entendiendo o no ha querido entender o no pone en proyección el problema de la empresa bananera en Bocas del Toro. No lo está poniendo en dimensión el país, no los bocatoreños, no los del sindicato de trabajadores. El resto del país no lo está poniendo en perspectiva. Y eso a mí me decía la persona, que repito es extranjero, a mí me llama la atención. Digo, ¿cómo es posible que el resto del país está asistiendo a ser observador a lo que está pasando en Bocas del Toro? A ver, el producto panameño del banano, amigos oyentes, todo el producto panameño se va para Europa. Porque la producción panameña, con respecto a la ecuatoriana, por ejemplo, con respecto a la de Guatemala, a la de Honduras y a la de Costa Rica, es la más pequeña, según tengo entendido. Es la más pequeña de todas esas producciones que hay en la región. Pero se reconoce que es un buen producto. Ayer. Exportar para crecer. Matamos el producto de exportación número 1 entre 2020 y 2023, entre paréntesis, cobre. Ahora, el que fue producto número 1 siempre, entre paréntesis, número 2 durante la vida del cobre, queremos matar el producto de exportación, entre paréntesis, banano. Es decir, cuando estábamos explotando como país la mina esa de cobre, el cobre pasó a ser el primer rubro de exportación de Panamá. Antes de eso, era el banano. En algún momento de la vida lo fue el camarón, tengo entendido. Pero antes de eso fue el banano. Ahora, con el cierre que lleva todavía la mina, el banano ha pasado. El banano pasó al primer lugar. Pero ahora se nos antojó cerrar la operación de la finca porque hay un problema con la 462, con el Río Indio, con Donoso y con los acuerdos con los gringos. Se han dejado de exportar más de 2.7 millones de cajas en 6 semanas. 2.7 millones de cajas en 6 semanas.
eso se traduce en 110 millones de dólares en pérdida, porque ayer tuve que salir corriendo a pedir toda esta información después que este extranjero me puso esa perspectiva y yo creo que este tipo tiene razón. Los varios países que hay dentro de un solo país que se llama Panamá. Y es verdad, el resto del país, como siempre perseguimos a Bocas del Toro allá lejos, no dimensionamos las consecuencias de esta paralización y de este posible retiro de la empresa de Panamá, que no significa que le entregues a la empresa todo lo que la empresa pide. No. La empresa está aquí y tiene que cumplir con las leyes de Panamá. Y tiene que honrar frente al sindicato sus acuerdos que tenga. Pero es que, como lo hemos dicho aquí en este programa, el sindicato de la bananera en Bocas del Toro no tiene una sola reivindicación frente a la empresa. Una. No. Los temas son los 4 que planteó Suntrax. Suntrax, que ya está trabajando al 100%. Pero ellos siguen allá reclamando los 4 temas. O sea, el impacto en la economía es terrible. No en la economía de Bocas del Toro, que es más que terrible. En la economía del país. Más de 5,000 personas destituidas, votadas ya al día de hoy. Y me decía este extranjero, o sea, ustedes no tienen idea de lo que eso significa. O sea, el resto del país no está proyectando eso. Eso es prácticamente la provincia quebrada, la provincia entera. Porque en tierra firme de lo que se vive fundamentalmente de la bananera. Ahí Isla Colón del turismo. Pero no puedes comparar los ingresos que genera el turismo en Isla Colón con lo que genera la bananera como un todo. En empleos, en impuestos, en generación indirecta. Yo creo que cuando esta crisis termine, que no sé cómo va a terminar, tenemos que hacer un ejercicio en programas como este de ayudar a que el resto de la población dimensione y llegue a su propia conclusión. Cuidado, no es que nosotros vamos aquí a decirle cómo deben pensar, no, pero que dimensione los temas, que pongan en su justa dimensión los temas, que el país es un todo. Si tú cierras la zona libre, allá en Chiriquí decís, bueno, eso es problema de los colonenses que se jodan. ¡No! Si tú cierras la zona libre, le hace un daño al país entero en su economía. Si la bananera se va, si la empresa bananera se va, o sea, bueno, es un problema de los bocatoreños. No, es un problema de todo el país. A los bocatoreños les impacta directamente, pero afecta al país entero en sus números de la economía. O sea, tenemos que abandonar esa visión regional o regionalista de los temas. Sí, hay versiones regionalistas. ¿Qué es lo bonito del béisbol en este país? Que es un regionalismo bonito de competencia deportiva. Ese es válido. Pero cuando vas a hablar del país como un todo, no lo puedes ver segmentado. El impacto del sector agropecuario en todo el país. No puedes decir que, no, bueno, es un problema de los agricultores que ellos van a ver qué hacen. No, un problema es un todo. Que está focalizado en una región del país, sí. Pero tenemos que empezar a ver todos estos grandes temas con visión de país, no con visión de región. Porque además les tengo noticias. Si esa empresa se va, que para mi opinión está a un paso de que se vaya, ¿usted sabe lo que va a pasar con toda esa gente en Bocas del Toro? Que no van a tener trabajo. Bueno, ya hay no sé, 5,000 o más que ya no tienen trabajo. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Van para David, van para Santiago, van para Aguadulce, van para Penonomé, van para Chitré, van para Las Tablas, van para La Chorrera, van para Raiján, vienen para Panamá, San Miguelito y San Corocoro. Eso es lo que pasa. ¿Por qué hay esa concentración en estos países latinoamericanos, del cual Panamá no es la excepción? Esta concentración de población en determinados sectores. Porque la gente en el interior, cuando no encuentra solución a sus expectativas, le hace, entre otras cosas, empleo, dice, hay que ir para la capital. Ahí hay más posibilidades. Entonces, cuando llegan gobiernos que tienen visión, los gobiernos impulsan desarrollo en las provincias
para que la gente desarrolle allá mismo en su área y no haya esas migraciones y entonces esas concentraciones de altas densidades en determinados puntos. Yo les invito a que reflexionemos sobre ese tema. No lo digo porque me lo dijo un extranjero. Bueno, es que a veces lo bueno de hablar a veces de manera reiterada con extranjeros es que como vienen de afuera y tienen una visión un poco más desde afuera, te refrescan tus ideas. Y yo le terminé diciendo, tú tienes toda la razón. Porque recordé también yo lo del referéndum de la ampliación del canal. Veamos estos temas como país entero. El país entero pierde desde Bocas del Toro y Chiriquí hasta Ariens si esa empresa se va. Y yo no lo digo en defensa de la empresa, cuidado. Lo digo en función de lo que nos pasaría. Porque, repito, si el sindicato estuviera haciendo reivindicaciones laborales, eso está en el juego. Pero no perdamos de vista que el sindicato está reclamando 4 temas que no tienen nada que ver con su relación obrero-patronal. Nada que ver. Nada. Igualito los educadores. No tienen un punto de reivindicación frente al Meduca. Son los 4 mismos temas que comenzó esta historia Suntrax, que está trabajando al 100% hasta ahora. Y estos otros 2 quieren seguir y profundizar eso. Mientras eso ocurre, en efecto, sí vemos un gobierno diciendo, ustedes sigan, que yo no pago. Ustedes sigan, que allá lo siguen votando en las bananeras. A ver quién se va a cansar primero. Yo no creo que eso es lo que conviene. Yo no creo que es lo que conviene. Ellos tienen que reconocer que los 4 temas no son ni del Meduca ni del Ministerio de Trabajo. O sea, vayan a sus puestos de trabajo, no pierdan lo que ya tienen y sigan la protesta, porque cuidado, yo no estoy diciendo que paren la protesta. La protesta siempre va a ser legítima. Siempre va a ser válida para los protestantes. Pero tienes que reconocer que ni el sindicato de la bananera, ni los gremios educadores están planteando reivindicación en sus áreas de trabajo. Están planteando 4 temas que le afectan al país entero. Sí, entonces discutámoslos como país entero. Y recordemos que estamos hablando en este caso del banano, que es un producto perecedero. Ya no se habla de que se van a perder la fruta que estaba en los tallos y demás. Ahora, el siguiente paso, y eso lo saben los del sindicato, el siguiente caso es que se va a perder la tierra. No es que la tierra va a desaparecer, sino esto lleva un proceso del cultivo, de la preparación de la tierra, de los abonos, de etcétera, para luego plantar, para que luego crezca, para que luego cuando la cosechas, cuando la empacas, cuando la embarcas, es todo un proceso que comienza desde la tierra. Como llevan 6 semanas paralizados, se va a perder también la tierra. Y la inversión de la empresa, si es que no se va a ser millonaria. Si es que no se va. Y les reitero algo, esto sí ya lo tengo reconfirmado. Es mentira que si la empresa se va, al día siguiente viene otra empresa. Registren esto, es mentira, ya lo verifiqué. Es mentira que si la empresa se va, llega otra empresa al día siguiente. Entre otras cosas, porque ahora la que venga tiene que invertir en preparar la tierra. Millones de dólares. Después tiene que invertir en sembrar. Millones de dólares. Después tiene que invertir en cultivar. Millones de dólares. Y después tiene que invertir en cosechar y exportar. Millones de dólares. Mentira que al día siguiente llegue una empresa aquí a este país. Eso es mentira. 6:57 de la mañana. ¿Ya tomó café?